La lluvia caía sin piedad esa noche. El camino de tierra se había vuelto lodo, y en medio de todo eso, ella estaba ahí, parada frente al portón de madera vieja del rancho El Mezquite, con una maleta de tela amarrada con un mecate, con los pies descalzos hundidos en el fango, y con una panza de 8 meses que le pesaba como piedra. Golpeó el portón 3 veces. Nadie respondió. Volvió a golpear, esta vez más fuerte. Una luz encendió dentro de la casa grande. Se escucharon pasos lentos, pesados. El portón se abrió apenas unos centímetros y apareció un ojo viejo, desconfiado, duro como el mezquite mismo. ¿Quién anda ahí a estas horas?, gruñó una voz de hombre. Ella levantó la cara. La lluvia le escurría por las mejillas como si fueran lágrimas que el cielo lloraba por ella. Soy Remedios, don Aurelio, dijo con voz quebrada, la hija de Consuelo. Hubo un silencio largo, un silencio que pesaba más que el aguacero. No conozco a ninguna Remedios, dijo el viejo, y aquí no hay lugar para vagabundas. El portón se cerró de golpe, y ella se quedó sola, en la oscuridad, en la lluvia, con su hijo adentro moviéndose como si también sintiera el miedo. Esa noche nadie sabía lo que el viejo don Aurelio estaba a punto de descubrir. Nadie sabía el secreto que esa muchacha cargaba en los ojos. Un secreto que cambiaría todo en ese rancho, para siempre. Para entender por qué Remedios llegó así al rancho El Mezquite, hay que volver atrás. Hay que ir hasta un pueblito de Michoacán, llamado Agua Prieta, un lugar donde las casas son de adobe y el río se seca en agosto, donde los niños crecen entre milpa y mezquite, y donde las mujeres aprenden desde chicas que la vida es dura y hay que aguantar. Remedios Salazar nació ahí hace 22 años. Era la segunda hija de Consuelo Salazar, viuda desde que Remedios tenía 4 años. Su papá murió de una fiebre que nadie supo diagnosticar. Lo enterraron un martes, y Consuelo no volvió a sonreír igual. Desde niña, Remedios aprendió a cargar el mundo. Molía el nixtamal antes del amanecer. Cargaba el agua del pozo al hombro. Cuidaba a sus 2 hermanas menores como si fuera su mamá. La gente del pueblo decía que era una muchacha seria, demasiado seria para su edad, pero también decían que tenía unos ojos raros, unos ojos color miel que no pertenecían a nadie del pueblo. Esos ojos son de su papá, decía Consuelo siempre que alguien preguntaba. Él también los tenía así, y no decía más. Remedios creció sin saber mucho de su padre, solo que se llamaba Aurelio, que era de Jalisco, y que había partido antes de que ella pudiera guardarlo en la memoria. A los 16 años, Remedios conoció a un muchacho llamado Gilberto. Era de un rancho cercano, guapo, alegre, con dientes blancos y palabras bonitas. Le dijo que la amaba, le dijo que se casarían, le dijo muchas cosas debajo del árbol de guayaba donde se encontraban a escondidas. Remedios le creyó todo, porque tenía 16 años y el corazón limpio, porque nadie le había enseñado que hay hombres que mienten bonito. Pasaron 2 años, y un día Gilberto no llegó al árbol de guayaba, ni ese día ni el siguiente, ni nunca más. La gente del pueblo dijo que se había ido al norte, que se había casado allá con una muchacha de Sonora, que ya tenía hasta familia. Remedios se enteró un domingo después de misa. Se lo dijo la Chabela, la del molino, sin ningún cuidado. Pues ya supiste, mija, tu Gilberto ya tiene mujer y todo. Dicen que hasta un niño esperan. Remedios no dijo nada. Caminó hasta su casa, entró al cuarto que compartía con sus hermanas, y ahí supo lo que ya sospechaba desde hacía semanas, que ella también esperaba un niño, que estaba embarazada de un hombre que ya no existía para ella. Su mamá Consuelo lloró toda la noche, no de coraje, lloró de miedo. ¿Qué vamos a hacer, Remedios?, le dijo entre sollozos. Aquí en el pueblo nos van a señalar a las 2. Y tenía razón, el pueblo chico le encanta el chisme grande. En una semana, todo Agua Prieta sabía. La señora del mandado la miraba distinto. El señor de la tienda le cobraba el doble sin razón. Los niños le gritaban cosas feas en la calle, y el cura del pueblo le dijo un domingo que las mujeres como ella no debían comulgar. Remedios aguantó 3 meses. 3 meses de humillación, con la panza creciendo y la cabeza en alto. Pero una noche, su mamá Consuelo se sentó a su lado, en el petate, le agarró las manos, y con una voz que Remedios nunca le había escuchado, le dijo algo que lo cambió todo. Mija, hay algo que nunca te dije, algo que debía haberte dicho hace mucho. Remedios la miró. Tu papá, Aurelio, él no murió de fiebre. Hubo un silencio largo. La vela chisporroteaba entre las 2. ¿Está vivo? Consuelo asintió despacio. Tiene un rancho en Jalisco. Se llama El Mezquite. Lo busqué una sola vez, hace años. Me mandó una carta que nunca abrí. Me dio vergüenza. La guardé. Se levantó con trabajo. Sacó de debajo del colchón un sobre amarillo y arrugado. Lo puso en las manos de Remedios. Ahí está su dirección. Si tú quieres buscarlo, ya es tu decisión. Yo no pude. Remedios tuvo la carta en las manos 3 días sin abrirla. El cuarto día, la abrió.
Solo leyó la dirección, Rancho El Mezquite, municipio de Autlán, Jalisco. No leyó más. No necesitaba más. Esa noche hizo su maleta, una muda de ropa, un rebozo, una foto de su mamá y la carta. Consuelo no intentó detenerla, solo la abrazó en la oscuridad del patio. Ve con cuidado, mija, y si no te recibe, vuelve. Aquí siempre vas a tener tu lugar. Remedios caminó hasta la carretera antes del amanecer. Paró un camión de carga que iba al norte. Y así comenzó el viaje más largo de su vida. Llegó a Autlán después de 2 días de camino, con los pies ampollados, con el estómago vacío y con 8 meses de embarazo que ya no le dejaban respirar bien. Le preguntó a una señora en el mercado dónde quedaba el rancho El Mezquite. La señora la midió de arriba abajo, le vio la panza, le vio los pies sucios. Pues está como a 2 horas de aquí, para arriba del cerro, le dijo al fin. Pero ese rancho es del viejo don Aurelio, y ese señor no es de los que reciben visitos, te digo. Gracias, dijo Remedios, y empezó a caminar cerro arriba. A mitad del camino empezó la lluvia, una lluvia de esas que caen de golpe en Jalisco, sin avisar, sin piedad. Remedios no tenía con qué cubrirse, el rebozo se empapó en segundos. El lodo le comía los pies descalzos porque los guaraches se habían roto en el camino, pero siguió caminando porque no tenía otro lugar a donde ir, porque el hijo que traía dentro merecía un apellido, o al menos una explicación. Y así llegó al portón del rancho El Mezquite y el viejo le cerró la puerta en la cara. Remedios se quedó parada bajo la lluvia. 5 minutos, 10, 20. No sabía qué hacer, no tenía dinero para volver, no tenía fuerzas para bajar el cerro de noche. Entonces se sentó en el piso junto al portón, con la maleta abrazada al percho como si fuera el único amparo que le quedaba. Adentro, en la casa grande, don Aurelio no pudo dormir. Se levantó, calentó agua en el fogón, se sentó a la mesa de madera donde había comido solo los últimos 20 años, y algo le dio vueltas en la cabeza. Esa muchacha, esa voz, ese nombre, Consuelo. Hacía mucho que no escuchaba ese nombre, mucho que lo guardaba en un cajón del corazón que prefería no abrir. Se paró, fue a la ventana. La ulquecha seguía ahí, sentada en el lodo, con la cabeza recargada en el portón. Necia, murmuró el viejo, pero algo en su pecho le picó, algo que no era compasión todavía, pero que tampoco era indiferencia. Abrió la puerta de la casa, salió al patio con una cobija en la mano, abrió el portón a panas. La muchacha levantó la cara y don Aurelio la vio de verdad por primera vez, y se le fue el aire. Esos ojos, color miel, iguales a los suyos, iguales a los que él veía cada mañana en el espejo, los mismos que a su mamá le decía que eran herencia de familia. ¿Cómo dijiste que te llamabas?, dijo con la voz ronca. Remedios Salazar. Mi mamá se llama Consuelo. Don Aurelio tardó en responder. Le costó trabajo sacar las palabras. Entra, dijo al fin, antes de que te mueras aquí afuera. La sentó junto al fogón, le dio un rebozo seco, le puso enfrente un tazón de caldo de frijoles que había sobrado de la cena. Remedios comió en silencio. Don Aurelio la miraba desde el otro lado de la mesa, sin decir nada. Los dos sabían que había algo entre ellos que no se podía nombrar todavía. ¿Cuándo vas a parir?, preguntó el viejo al fin. Pronto, el mes que viene, si Dios quiere. ¿Y el padre? Remedios no bajó la mirada. Se fue, no vuelve. Don Aurelio asintió despacio. Ese silencio lo conocía. Él también lo había habitado alguna vez. Puedes dormir en el cuarto del fondo, dijo. Esta noche. Gracias, don Aurelio. No me des las gracias todavía. Mañana hablamos. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Remedios porque el niño pateaba fuerte. Don Aurelio porque hacía 20 años que no entraba una mujer joven a esa casa. Y porque esos ojos que había visto en el portón no lo dejaban en paz. A la mañana siguiente, el rancho despertó como siempre. El gallo cantó antes del alba, los burros rebuzñaron en el corral, y doña Petra, la cocinera que llevaba 15 años en el rancho, llegó a las 5 de la mañana como todos los días. Cuando vio a Remedios parada en la cocina, se quedó tiesa. Don Aurelio dijo sin saludar. ¿Y esta muchacha? Es visita, dijo el viejo sin levantar los ojos del café. Doña Petra no dijo más, pero Remedios vio cómo la mujer la miraba, con esa mirada de quien ya está formando el chisme, con esa mirada que ella conocía de sobra. Durante el desayuno, don Aurelio le dijo que podía quedarse una semana, que después vería. Remedios aceptó sin rechistar. No era el momento de exigir nada, era el momento de demostrar. Esa misma tarde, sin que nadie le dijera, Remedios agarró la escoba y barrió el corredor. Limpió los vidrios de las ventanas, lavó los
trastos que doña Petra había dejado amontonados. Don Aurelio la vio trabajar desde la silla de madera donde acostumbraba a tomar el fresco. No dijo nada, pero tampoco le dijo que parara. Los peones del rancho también la vieron. Eran tres: el Chon, el Melesio y el Pifas, hombres curtidos por el sol. El Chon y el Melesio no dijeron nada, pero el Pifas era diferente. El Pifas tenía lengua larga y pocas ocupaciones. Esa tarde fue al pueblo a comprar sal y de vuelta paró en la tienda de la señora Refugio y ahí soltó todo. Pues don Aurelio metió una muchacha al rancho, joven, embarazada, sin marido. Nadie sabe quién es. La señora Refugio abrió los ojos. ¿De a tiro? De a tiro, señora. Yo la vi con estos ojos. En 3 días, todo Autlán sabía, y las lenguas no fueron amables. El miércoles por la tarde llegó al rancho una visita que nadie esperaba. Era don Evaristo, el hermano menor de don Aurelio. Llegó a caballo, sin avisar, como siempre. Era un hombre gordo y ruidoso que olía a mezcal desde lejos. ¡Aurelio!, gritó desde el patio. ¡Sal, que necesito hablar contigo! Don Aurelio salió al corredor. ¿Qué tienes, Evaristo? ¿Por qué gritas? Me dicen que tienes aquí a una vieja preñada. ¿Qué es eso? ¿Qué van a decir en el pueblo? No es asunto tuyo lo que pasa en mi rancho. Sí es asunto mío. Compartimos el apellido, Aurelio. Si tú te deshonras, nos deshonras a todos. Don Aurelio lo miró fijo. Nadie se está deshonrando. Es una muchacha que necesitaba techo y ya. Don Evaristo bajó la voz. Se acercó. Dicen que tienen tus ojos, hermano. Dicen que es tu hija. Don Aurelio no respondió. Y si es tu hija, es peor todavía. Significa que tuviste un desliz con esa india de Michoacán que nunca quisiste presentar y que ahora viene a reclamar lo que cree que le toca. Ya vete, Evaristo. Aurelio, que te vayas, dijo el viejo, y en su voz no había duda ninguna. Don Evaristo se fue rezongando, pero antes de montar miró hacia la cocina, y Remedios, que había escuchado todo desde la ventana, sostuvo su mirada sin bajar la vista. El gordo escupió en el patio y se fue. Esa noche, don Aurelio no salió al corredor como de costumbre. Se quedó sentado en la cocina, mirando el fuego. Remedios se sentó al otro lado sin pedirle permiso. Los dos estuvieron callados un rato largo. ¿Tú sabes quién soy yo?, dijo el viejo al fin. Sé lo que me dijo mi mamá. ¿Y qué te dijo? Remedios lo miró directo. Que se llamaba Aurelio, que era de Jalisco y que se fue cuando supo que ella estaba esperando. El viejo no se movió. ¿Y tú qué piensas de eso? Que ya pasó, dijo Remedios. Que no vine a juzgarlo. Vine porque no tenía otro lugar. Don Aurelio tuvo que apartar los ojos. Los puso en el fuego. Y ahí se quedaron los dos, con el pasado entre ellos como brasa viva, sin apagarse, sin quemarlos del todo, pero ardiendo. Los días pasaron. La semana que don Aurelio le había dado se convirtió en 2, luego en 3. Nadie lo dijo en voz alta, pero Remedios ya tenía su lugar en la rutina del rancho. Se levantaba antes que doña Petra. Molía el nixtamal cuando la panza se lo permitía. Barría, fregaba, acarreaba agua. Don Aurelio la veía trabajar y no decía nada, pero un día le mandó al Melesio que le trajeron los guaraches del pueblo, del número de ella, sin que nadie le hubiera dicho cuál era. Remedios los encontró en la puerta de su cuarto una mañana. No dijo nada, solo se los puso y siguió trabajando. Doña Petra, en cambio, no se resignaba. La trataba con frialdad, le escondía las cosas, le ponía menos en el plato. Un día, cuando Remedios fue a buscar el comal para calentar las tortillas, no lo encontró. ¿Usted lo vio, doña Petra? Pues yo no sé dónde está, dijo la cocinera sin voltear. Cada quien cuida sus cosas. Remedios buscó el comal 15 minutos. Lo encontró escondido detrás del costal de maíz. No dijo nada. Lo sacó, lo limpió, calentó las tortillas, pero esa noche, cuando don Aurelio preguntó por qué las tortillas habían tardado tanto, Remedios respondió sola. Me costó trabajo encontrar el comal, don Aurelio. A veces las cosas aparecen en lugares raros. Don Aurelio la miró. Luego miró a doña Petra. La cocinera siguió moviendo la olla como si nada, pero se le subió el color a la cara. Don Aurelio no dijo nada esa noche, pero la mañana siguiente llamó a doña Petra aparte. Nadie supo qué le dijo, solo que después de esa plática, el comal nunca volvió a perderse y doña Petra empezó a servirle a Remedios el mismo plato que a todos. Fue una tarde de jueves cuando todo estuvo a punto de derrumbarse. Llegó al rancho una mujer en un coche negro. Se llamaba Fernanda. Era de Guadalajara. Era la hija de don Evaristo y era abogada. Entró al rancho sin pedir permiso, con tacones en el patio de tierra y una carpeta bajo el brazo. Don Aurelio la recibió
en el corredor con el ceño fruncido. ¿Qué se te ofrece, Fernanda? Mi papá me mandó, tío. Dice que hay que proteger el rancho. ¿Protegerlo de qué? La mujer echó un vistazo hacia la cocina. Remedios estaba adentro. Los escuchaba todo. De reclamaciones, tío. Si esa muchacha es su hija, puede reclamar herencia. Y si su hijo nace aquí en el rancho, puede reclamar derechos también. Don Aurelio la miró largo. ¿Y? Que firme unos papeles, para que quede claro que ella no tiene derecho a nada de lo que es suyo. El viejo se quedó callado. Fernanda puso la carpeta en la mesa. Es lo más prudente, tío, antes de que se compliquen las cosas. Don Aurelio no tocó la carpeta. ¿Sabes qué, Fernanda? ¿Qué, tío? Que en este rancho lo que es prudente lo decido yo. Y a esa muchacha nadie la va a obligar a firmar nada mientras esté bajo mi techo. ¿Entendiste? Fernanda lo miró sorprendida. Tío, tu papá se mete donde no debe. Y tú también. Ahora sí, agarra tu carpeta y tu coche y vuelve a Guadalajara. La mujer recogió la carpeta con las manos apretadas. Antes de salir, giró una vez más. Usted va a arrepentirse, tío. Puede ser, dijo don Aurelio, pero será mi arrepentimiento, no el tuyo. Esa noche Remedios encontró al viejo sentado en el corredor, solo, con una copa de mezcal que no había tocado. Se sentó a su lado y sin decir nada, le puso la mano en el brazo. Solo un momento, solo para que supiera que ella había escuchado, que sabía lo que había hecho. Don Aurelio no retiró el brazo, solo miró el cielo lleno de estrellas, y algo en él, una piedra vieja y pesada, se movió un poco, pero había algo que Remedios todavía no sabía, algo que el viejo don Aurelio guardaba desde hacía 20 años, algo que cambiaba todo, y esa verdad estaba a punto de salir sola. Fue el Chon quien la encontró, el trabajador más viejo del rancho, un hombre de pocas palabras y mucha memoria. Una tarde que Remedios barría el cuarto de los aperos, el Chon entró a buscar una herramienta. La miró trabajar, la miró un buen rato. ¿Sabe usted cómo se llamaba la mamá de don Aurelio?, le preguntó de repente. Remedios lo miró extrañada. No, señor, se llamaba Remedios, dijo el hombre. Remedios Gutiérrez. Murió cuando el patrón tenía 12 años. La extrañó toda la vida. Remedios dejó de barrer. El Chon asintió zulo, como si confirmara algo que él mismo acababa de entender, y se fue sin decir más. Esa noche Remedios pensó mucho en eso, en que su mamá le había puesto ese nombre. Consuelo siempre le dijo que era por una tía, pero ahora se preguntaba si su mamá, la muchacha enamorada de 20 años que fue alguna vez, lo había puesto a propósito, como un hilo, como un puente entre ella y el hombre que se había ido, como si supiera que algún día Remedios llegaría hasta aquí, y que ese nombre sería el que abriera la última puerta. El parto llegó de madrugada, un viernes de marzo, cuando el rancho dormía. Remedios despertó con un dolor que le abrió el mundo en dos. Intentó levantarse y no pudo. Gritó una sola vez, y fue suficiente. Don Aurelio escuchó desde su cuarto. Salió corriendo con una velocidad que sus años no prometían. Abrió la puerta del cuarto del fondo. Remedios estaba en el catre, pálida, con el rebozo entre los dientes para no gritar más. «Doña Petra», gritó el viejo hacia el patio. «Doña Petra, ahora sí». La cocinera salió de su cuarto con el camisón puesto. Se metió al cuarto, vio la situación de un vistazo. Agua caliente, trapos limpios, ya, ordenó. Don Aurelio hizo todo lo que le dijeron. Por primera vez en mucho tiempo, ese hombre duro y solitario no supo qué hacer con las manos. Se quedó en el corredor, caminando de un lado al otro, escuchando los quejidos de adentro. El Chon se despertó también y se quedó en el patio, callado. El Melesio calentó café y el Pifas, por una vez, no dijo ni una palabra. Pasó una hora, pasó otra, y luego, en medio del silencio del rancho, se escuchó un llanto, pequeño, furioso, nuevo. Don Aurelio se detuvo en seco. Doña Petra asomó la cabeza al corredor. Tenía los ojos húmedos. Es niño, don Aurelio, y los dos están bien. Don Aurelio no dijo nada. Solo agarró el poste del corredor con una mano y lo apretó fuerte, como si necesitara algo firme que lo sostuviera. Al día siguiente, don Aurelio entró al cuarto del fondo, con el sombrero en la mano, con pasos lentos y torpes. Remedios estaba
recostada, con el niño en brazos, un niño pequeño y rojo y perfecto, con una mata de pelo negro y con unos ojos que todavía estaban cerrados, que cuando se abrieran esa tarde serían color miel. Don Aurelio se paró junto al catre, miró al niño y algo en él se deshizo, como tierra seca que recibe la primera lluvia. ¿Cómo le va a poner?, preguntó con voz rouca. Aurelio, dijo Remedios, si a usted no le parece mal. Don Aurelio cerró la boca, apretó el sombrero entre los dedos y tuvo que voltear la cara hacia la ventana para que ella no viera, para que nadie viera. Pero Remedios ya lo había visto. Ya había visto las lágrimas que el viejo don Aurelio, el hombre más duro del municipio de Autlán, no pudo alcanzar. Me parece bien, dijo al fin, con la voz quebrada. Me parece muy bien, mija. Y fue la primera vez que la llamó así. Mija, una palabra pequeña, pero que Remedios cargó en el pecho como si fuera oro. Las semanas que siguieron no fueron fáciles. El pueblo siguió hablando. Don Evaristo mandó catarca llena de amenazas. Doña Peta tomó sus momentos difíciles y hubo días en que Remedios lloraba sola en el cuarto cuando el niño dormía. Lloraba de cansancio, lloraba de lejos, lloraba por Gilberto, no por amor, sino por la rabia de haberle creído. Lloraba por su mamá, Consuelo, que estaba tan lejos. Un día don Aurelio la encontró así. Se paró en la puerta, no supo qué decir, pero entró, se sentó en la silla del rincón y estuvo ahí callado hasta que ella paró de llorar. La vida le debe a uno muchas cosas y no siempre paga a tiempo. Remedios secó la cara. Y si no paga, pues entonces uno aprende a vivir sin lo que le deben. Y resulta que se puede. Remedios lo miró. ¿Usted también aprendió eso? Lo estoy aprendiendo. No más que llegué tarde a la lección. Esa tarde, por primera vez desde que Remedios había llegado al rancho, los dos se rieron juntos. Fue una risa corta, tímida, pero fue. Y el rancho, que llevaba años en silencio, la escuchó. Un mes después del parto del niño, llegó una carta. Era de Consuelo. La reconoció por la letra apretada y torcida de su mamá. La abrió con manos temblando. La leyó 2 veces y luego fue a buscar a don Aurelio. Lo encontró en el corral revisando el arreo de los burros. ¿Don Aurelio? El viejo volteó. Mi mamá está enferma, dijo Remedios. Dice que no es grave, pero está sola. Don Aurelio la miró. ¿Quiere ir a verla? Quisiera, pero el niño, el Chon y la Petra lo cuidan. Y yo también. Remedios abrió los ojos. ¿Usted? Tengo 70 años, mija. No soy tonto. Ya sé cargar un niño. Hubo un silencio. ¿Puede llevarle algo?, dijo el viejo de repente, y bajó la voz. A su mamá, ¿qué quiere mandarle? Don Aurelio se quitó el sombrero, lo giró entre los dedos. Dígale que lo siento, que ya sé que es tarde, pero que lo siento. Remedios asintió despacio. Se lo digo. Y dígale también que hizo bien con usted, que la crió bien. Remedios no pudo responderle, porque la voz no le salió, solo asintió y se fue a preparar el viaje. Estuvo en Michoacán 4 días. Encontró a Consuelo flaca, pero entera, sentada en el mismo petate de siempre, con el mismo fogón, el mismo olor a copal. Cuando Remedios entró, su mamá abrió los brazos sin decir nada, y ahí, en ese abrazo, se dijeron todo lo que no cabía en palabras. Remedios le dio el mensaje del viejo. Consuelo se quedó callada un momento, luego dijo solo esto: dile que yo también. Eso fue todo. Eso fue suficiente. Cuando Remedios volvió al rancho El Mezquite, algo había cambiado. No en la casa, no la tierra, en ella. Cargaba diferente, caminaba diferente, como alguien que ya encontró el lugar donde pertenece. Y don Aurelio, que la esperaba en el corredor con el niño en brazos, la vio llegar desde lejos. La vio cruzar el patio de tierra, con su rebozo y su maleta y sus pies firmes en el suelo de su rancho. Y por primera vez en 20 años, el viejo Aurelio sintió que el rancho no estaba vacío, que tenía algo que cuidar, algo que valía. Bienvenida, le dijo cuando llegó al corredor. Solo eso, pero con esa palabra cargó 20 años de silencio, y Remedios lo entendió. Gracias, papá, dijo, apenas en un susurro. El viejo apretó al niño contra el pecho y no respondió, porque no pudo, porque hay palabras que son demasiado grandes para salir de una sola vez. Pero el niño extendió la manita y don Aurelio la agarró, y así se quedaron los 3 en el corredor, mientras el sol caía detrás del cerro. Y el rancho, el viejo y seco rancho El Mezquite, se llenó de algo que llevaba mucho
tiempo sin tener vida, calor, un apellido que por fin encontraba a quien darle. Dicen en el rancho que la tierra nunca se equivoca, que cuando a alguien le pertenece, ella misma lo jala, por caminos de lodo, por lluvia, por hambre, por lo que sea. Remedio llegó al rancho El Mezquite sin un peso y sin un nombre. Llegó cargando una vida adentro y un dolor afuera. Llegó a un portón cerrado y a un hombre que juró no recibirla, pero la tierra tenía otra opinión. Y la tierra, como dice el dicho del rancho, siempre gana. Esa noche que llegó empapada y sola, Remedios no lo sabía todavía. No sabía que el portón que le cerraron era el mismo que siempre estuvo esperando abrirse para ella. No sabía que el hombre más duro del municipio de Autlán se iba a derretir como piloncillo en agua caliente. No sabía que su hijo le iba a dar a ese viejo solitario la única cosa que el rancho no podía darle, una razón para seguir. La vida, pues, a veces cierra puertas, pero la cierra nomás para que uno aprenda a tocar con más fuerza. Y Remedios supo tocar 3 veces. En la lluvia, con los pies en el lodo, sin rendirse. Y eso, dicen los viejos de por acá, es lo único que se necesita. Tocar, aguantar y no soltar. El resto, la tierra lo acomoda sola.